Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de educación y prevención en salud, un programa que cada día tiene como finalidad contactar los diferentes profesionales de la salud para resolver los correos electrónicos y preguntas que ustedes nos dejan. Es un programa que no pretende reemplazar una consulta médica, no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, esto es un programa de salud que quiere integrar a todos los profesionales, a todas las especialidades, para hacer de la medicina algo más familiar, más sencillo, más práctico, más educativo, más apto y de una manera muy práctica resolver todas sus inquietudes. Queremos que ustedes cada día inviten a más personas para que nos vean por internet a través de la página telecafe.go.co. Allí ustedes en este momento, siempre en directo, 5 de la tarde, 11 de la noche, en esta página que aparece en pie de pantalla nos pueden visitar en directo, y si quieren ver los programas pregrabados, pueden visitar YouTube. Allí está Jorge Enrique Rojas y aparecen todos los programas que han pasado en estos últimos meses en YouTube. A la hora que quieran, ahí están en internet para que ustedes lo puedan ver, o también visitar la página drrojas.net. Lo que nosotros pretendemos con este espacio es hacer de la salud y de la enfermedad algo más práctico, algo más fácil, algo más didáctico y obviamente más preventivo. Hoy estaremos tocando un tema que es motivo de consulta muy frecuente, que afortunadamente para muchos la ropa y los pantalones la esconden. Infortunadamente para el paciente está viviendo un viacrucis. Son las úlceras varicosas, es el síndrome varicoso, es esa herida, es esa que llaman las abuelitas, esa llaga que tienen ahí en su pierna, que están cursando un gran periodo de tiempo con ellas y de pronto no han podido encontrar respuesta a este tipo de problema. Vamos a ir a esta píldora de optimismo y ya regresamos con uno de los médicos cirujanos especializados en esta área y hace parte del grupo de médicos que nos apoyan en el Parque Médico en Dos Quebradas, a media cuadra de la Iglesia de la Pradera. Y es la persona con quien estaremos compartiendo este espacio, el doctor Fernando Calvo Londoño. Todo esto después de nuestra píldora de optimismo. Ya regresamos. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Bueno, este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural que tiene qué y para qué. Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla. Y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. En los procesos de adelgazamiento hay que ser muy responsable y tener mucho cuidado en lo que vamos a consumir,
porque regularmente la gente consume cosas para adelgazar y no logra su cometido. Aquí hay un producto que es un complemento muy importante, fruto de la investigación del doctor Rojas, el Whey Grass. Un producto que se toma después del almuerzo, complementándolo con el Liposlin en el desayuno y viendo resultados hasta de 4 kilos por mes, sanamente, quemador de grasas, actúa donde hay más depósito de grasa, generalmente en el abdomen. El Whey Grass es un producto con una investigación muy amplia y resultados muy positivos. Whey Grass, medicamentos Dr. Rojas, de venta en las principales tiendas naturistas del país. Ahora estamos más cerca de ustedes, Bogotá y Cundinamarca. Hola, mi nombre es Sara Aristizábal. Hoy quiero contarles que soy la representante de los productos Dr. Rojas en Bogotá y Cundinamarca. Llámeme para tener el gusto de atenderlo. 536-0000, 536-0000 o al celular 312-751-7722. Ya saben, 312-751-7722. Recibirá los productos hasta la puerta de su casa. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué hay tanta enfermedad varicosa? ¿Por qué ustedes ven a las abuelitas llenas de varices, a tantas personas en la calle, o personas que tienen grandes lesiones ulcerosas en sus piernas? Y muchos se preguntarán, ¿un cáncer? ¿Qué es lo que está pasando, señora? ¿Por qué se le está muriendo el tejido? Para hablar de este tema, he querido invitar a una persona que hace parte del grupo de trabajo nuestro en el Parque Médico. Es una persona que ha venido en un proceso de capacitación en muchísimos conferencias y procesos educativos en esta región, compartiendo con nosotros esta área, que es el doctor Fernando Calvo Londoño. Él es médico cirujano, pero lleva muchos años en la práctica de la flebología y en el manejo de la enfermedad varicosa y de las úlceras. Hoy vamos a meternos más en la parte patológica, que digamos en la parte estética, que es una de las cosas fuertes que también maneja el doctor Fernando Calvo, y vamos a hablar un poco de la patología como tal. Muchas gracias, médico, por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Buenas tardes, amables oyentes del programa Conexión Vital. Buenas tardes, doctor Rojas. Es para mí un motivo de mucha alegría poder compartir con ustedes mis conocimientos y espero que aprovechen lo que nosotros podamos compartir con todos ustedes y lo que nosotros podamos brindarle a todos los oyentes y a todas las personas que ven este programa. Respecto a lo que comentabas inicialmente, a la evolución de la enfermedad ulcerosa en los miembros inferiores, es un problema muy frecuente en este momento. De todas maneras, es una patología que se ve con harta cantidad desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en este momento, debido al mismo estado de la gente, al mismo estado de acidosis, a las mismas patologías que van asociándose con este tipo de lesiones, entonces cada vez es más frecuente. Y fuera de eso, pues como existía antes, como decía el doctor Rojas ahorita al inicio del programa, que se trata de una patología que muchas veces hace que las personas la escondan, hace que las personas no consulten muchas veces por temor, por miedo, porque se sienten mal con ese tipo de lesiones. Entonces hace eso que veamos antes muchos más porque se presentan en este momento. La gente ya consulta, la gente ya asiste al médico para mostrar este tipo de lesiones. La úlcera varicosa es un fenómeno que es una solución de continuidad que se presenta en un tejido, se presenta generalmente a nivel de los miembros inferiores porque es el sitio de mayor presión en el cual existen unos tipos de venas que son los que al aumentar la presión generan este tipo de lesión. Para que se presente este tipo de lesión como nosotros vemos, por ejemplo, allí en la lámina, vemos que el sistema circulatorio consta del corazón, el cual bombea la sangre hacia los diferentes
tejidos del organismo. Ese sistema de bombeo es lo que nos permite que la sangre circule hacia el cuerpo, se distribuye la sangre arterial a nivel de todos los tejidos y a nivel de las arterias, y retorna nuevamente para ser nuevamente oxigenada a los pulmones a través del sistema venoso. El sistema venoso, entonces, en ese sentido, es el que hace el recorrido desde las extremidades de los puntos más distales hacia el corazón, o sea que tiene que hacer un proceso mayor de presión para recoger esa sangre. Entonces, debe estar formada por una serie de válvulas y un sistema de conexión entre todos estos sistema venoso para poder que la sangre circule. Entonces, cuando nosotros, si miramos en la lámina, está formada la vena, tiene un sistema de válvulas que impiden que cuando nosotros estemos de pie o cuando nosotros estemos en reposo, la sangre no se devuelva, hace que la sangre presione sobre ese sistema valvular, las válvulas se cierran y permiten que la sangre retorne nuevamente a su recorrido hacia el corazón y luego hacia los pulmones para ser oxigenada. Entonces, cuando se presenta una alteración en este sistema circulatorio es cuando viene el problema de las úlceras. Generalmente, la causa mayor de las varices es porque hay una dilatación de estas venas. Las venas es un sistema elástico y como tal, al tener un aumento de presión, empieza a dilatarse y a dilatarse. Y si nosotros permitimos que la sangre permanezca durante mucho tiempo en este sistema elástico, entonces ellas van a permanecer ensanchadas y eso es lo que genera un aumento de la presión. Ese aumento de la presión va a llevar a la formación de lesiones a nivel de la piel. Formaciones de lesiones a nivel de la piel va a generar cambios dermatológicos con prurito, con rascado, cambios a nivel de la piel, y esos cambios a nivel de la piel son los que van a generar las lesiones ulcerosas. Allí, por ejemplo, vemos la comunicación entre el sistema venoso superficial y el sistema venoso profundo. Normalmente la sangre no debe circular por el sistema venoso superficial. Normalmente no debemos tener varices, no debemos tener, venas visibles en nuestras extremidades inferiores, porque el mayor flujo de sangre va por el sistema venoso profundo. Ya cuando se alteran esas presiones y la sangre cambia de dirección, como aquí, como vemos que ya la sangre pasó al sistema venoso superficial, entonces ese tipo de presión hace que la vena se dilate y vienen los cambios que se generan a nivel de la piel, a nivel de los tejidos, a nivel de los músculos, y se forma ya la lesión como tal en estas pacientes. ¿Ya las válvulas están dañadas allí? No, aquí ya está funcionando. Aquí, como vemos, cuando la sangre sube, aquí sí, ya en este momento vimos que la sangre se devolvió. Sí. Cuando vemos que la sangre devuelve, no se cierra bien la válvula, y al no cerrar y al no ver ese circuito fisiológico de cierre, entonces la sangre alcanza a devolverse y es lo que permite que la vena se dilate. Ahí estamos viendo cómo la sangre circula desde el sistema venoso superficial hacia el profundo. Y abajo, cuando se devuelve, se pone la pierna roja, que es lo que usted dice, que la sangre se empieza como a extravasar, se empieza a presentar el abombamiento de la vena y a presentar la enfermedad de los tejidos adyacentes. Claro, todo eso es lo que genera, porque cuando tenemos un tejido de todas maneras inflamado, ese tejido trata de desembarazarse de toda esa cantidad de sangre que tiene y empieza a expulsarlo a través de unos pequeños microscópicos poros que tiene la vena. Entonces empieza a extravasarse la sangre como tal es un factor de irritación dentro de los tejidos, porque la sangre tiene muchos componentes proteínicos de defensa, tiene linfa, tiene muchos otros elementos que son los que empiezan a causar las lesiones a nivel de la piel. Aquí, por ejemplo, vemos una paciente con unas dilataciones varicosas muy grandes, que ese tipo de dilataciones varicosas son los que van a generar después, con el tiempo, las lesiones a nivel de piel, y son las que en el futuro nos van a desencadenar los daños y la formación de la úlcera. En estos casos muchas personas dicen, ¿me puedo inyectar? ¿Me puedo hacer una cirugía? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo definen ustedes clínicamente que un paciente se le pueda llevar a cabo este procedimiento
o se le pueda llevar a cabo una cirugía con bisturí? Bueno, yo pienso que, a ver, aquí no existen tratamientos mágicos en ninguno de los casos. La gente muchas veces llama a preguntar, doctor, ¿usted es el que maneja las varices? ¿Usted es el que inyecta las varices? No, o sea, yo les digo a mis pacientes, no, yo soy médico, yo simplemente lo que veo son pacientes enfermos. Entonces, lo que uno empieza a determinar con este paciente es a través de un examen físico, a través de unas pruebas que se realizan con el paciente, determinar qué tipo de insuficiencia tiene ese paciente. Todas las venas no pueden ser inyectadas. Generalmente, la gran mayoría de pacientes que tienen dilataciones varicosas, dilataciones mayores de 4 o 5 milímetros de diámetro, con estos troncos venosos grandes, dilatados y cambios en la coloración, esto no se debe inyectar. Eso es un riesgo muy grande, ponerse uno a inyectar este tipo de pacientes. Este tipo de pacientes, lo ideal es hacer un examen especial, ese es un examen radiológico que se llama un ecodoppler, y de acuerdo al ecodoppler determinar cómo está el estado funcional. Nosotros estamos viendo las venas superficiales, pero no estamos viendo las venas profundas. Entonces, el ecodoppler nos va a determinar cómo está ese sistema venoso profundo, cómo está ese sistema de conexión que hay entre el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial, cómo están las perforantes, y de acuerdo a la evaluación que se hace de ese sistema es que nosotros determinamos si ese paciente es tributario de hacer escleroterapia o de realizarse cirugía. Hay que tener mucho cuidado y evitar precisamente llegar hasta este tipo de casos, porque este tipo de casos puede presentarse no solamente por una úlcera desencadenada por una varice, sino que un tipo de casos de esto puede ser por una mala aplicación del uso de la escleroterapia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, no generalmente todos los pacientes son tributarios de escleroterapia o de cirugía, eso lo determina ya el médico dentro de la consulta. Y yo quiero que tengan esto muy claro porque uno ve volantes en la calle, ve avisos en los periódicos, le ponemos vella a las piernas, le quitamos las varices, la solución a sus varices. Y si ustedes, en el afán de buscar de pronto algo estético o cosmético, acuden a estos tratamientos. Y el problema es que están recibiendo un tratamiento ante un proceso que no tiene diagnóstico. Y yo quería, eso que acaba de decir el doctor Fernando Calvo, ténganlo muy presente, que el paciente necesita un método diagnóstico. Y cuando él dice, tengo un ecodoppler que me dice cómo está ese sistema vascular profundo, cómo está ese sistema circulatorio, ya puede definir el procedimiento a seguir en una enfermedad, un síndrome varicoso tan grande como el que acaban de ver. Y lo otro es que a diario vemos personas que están yendo a tratamientos de garaje para hacerse tratamientos para que les sequen las venas y también le secan la pierna, porque es que un tratamiento de estos mal aplicado es un daño para el futuro. Ahora, doctor Fernando, muchas personas dicen, y entonces yo quiero, bueno, el tema hoy es más de úlcera, pero yo sí quiero hacer otra pregunta para volver a lo de las úlceras, que mucha gente, logrando unas imágenes que tenían ahí ustedes, es, me inyecto y las probabilidades que me vuelvan a reaparecer esas venas. Bueno, esa es una buena pregunta porque, a ver, el paciente como tal, si yo tengo un paciente varicoso, yo tengo que determinar la causa de ese paciente varicoso, no solamente lo que yo veo en esas extremidades inferiores de esa paciente. Si esa paciente tiene una varice, es porque tenía un terreno propicio para generar una varice. Yo esa paciente la tengo que examinar integralmente, no solamente de pies a cabeza y no solamente dedicarme a mirar sus piernas, que es lo que hacen la mayoría de los centros donde los pacientes van muchas veces a la que les inyecten sus venas y ni siquiera les toman la presión, no les hacen ningún tipo de examen, porque es que yo puedo tener un paciente varicoso que puede ser desencadenado por una congestión a nivel de abdomen, a nivel de hígado, un paciente con un problema hepático, un paciente con un problema de un hígado graso, un paciente con un problema de un colon irritable, un paciente con un problema de un estreñimiento, me puede generar presiones muy grandes a nivel del sistema venoso de las ilíacas. Ese sistema venoso de las ilíacas me va a transmitir una presión muy grande a nivel de las femorales y eso va a llevar a dilataciones varicosas. Entonces, cuando ese paciente va y si yo me pongo ese paciente a inyectarle las venas sin solucionarle el problema arriba que fue lo que le causó esas varices, el paciente vuelve nuevamente sus varices a aparecer y es muy
frecuente que les digan y todos los volantes digan adiós a las varices, nunca más varices. No, eso es mentira. O sea, el paciente varicoso es un paciente que va a ser varicoso toda la vida. O sea, ese paciente mejora de sus varices, pero ese paciente en un futuro su problema posiblemente va a volver a retornar, su sistema de presiones se va a aumentar nuevamente. Entonces lo que se hace en ese caso es volver nuevamente a mirar a ese paciente, volverlo a estudiar y hacer el tratamiento que se debe realizar. Lo que pasa es que, por ejemplo, y eso es lo que se está cuestionando ahorita, por ejemplo, con la cirugía y respecto a la famosa espuma, pues porque antes se hacía cirugía, el paciente quedaba muy bien y volvía nuevamente y se recanalizaban las venas. Entonces la gente comentaba con sus amigos: no, usted no se haga operar porque yo me hice operar y al cabo de un tiempo me volvieron a aparecer. Uno debe ser muy ético y debe ser muy claro con sus pacientes y explicarles qué tiene el paciente verdaderamente y cuáles son sus perspectivas a un futuro, porque generalmente esos pacientes con el tiempo nuevamente pueden volver a hacer las varices. Algo muy ético que usted ha dicho en algunos programas y en las entrevistas de radio que usted da, es que usted no chuza venas. Porque la gente dice: entonces yo quiero que el doctor me inyecte las venas. Usted no inyecta venas, porque es que si algo hay que reconocer es la formación integral que usted tiene del paciente, el conocimiento amplio en nutrición, desintoxicación y demás. Veíamos una imagen ahora de un paciente con una gran úlcera, como esas vemos todos los días. Y entonces ustedes se preguntarán, si tiene una enfermedad varicosa, ¿cómo se debe enfocar el tratamiento a un paciente de esto? Porque muchas veces también hay que inyectarle algunas de estas venas, porque la persona termina haciendo una lesión tan severa como la de la izquierda, que es como nos llega al paciente, y cómo llevarlo al lado derecho. Este tipo de lesiones es frecuente y generalmente, como ustedes ven, se presenta más que todo a nivel de la cara interna de la pierna y sobre todo en esa zona de la región maleolar. La región maleolar es la zona que queda a nivel de los tobillos. Esta es una zona de mucha congestión. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, vemos al examen físico de las pacientes que muchas veces son esos tobillos negros, que muchas veces la paciente lo que más le molesta cuando se acerca a la consulta para inyectarse es, o sea, a mí me da pena colocarme las chanclas porque me veo todas esas venitas negras, esas venitas que se me forman ahí en los tobillos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Inclusive esa zona, cuando se presenta, tiene un nombre que se llama zona de sufrimiento. O sea, ese es el cuerpo que te está avisando que yo tengo algo que necesito que me miren porque se me está aumentando la presión a nivel de las extremidades y eso me puede generar este problema. Cuando el paciente llega así con ese tipo de lesiones tan severa, lo primero que uno tiene que hacer es, como hablabas ahorita, un proceso de desintoxicación, un proceso de limpieza, un proceso de sacar ese paciente de ese estado de acidosis en que se encuentra, porque generalmente cuando el paciente hace este tipo de úlcera es porque encuentra un terreno abonado para que se presente este tipo de úlcera. Yo puedo tener mis varices, es que fuera de eso, Jorge y los televidentes, o sea, hay pacientes que tú ves con troncos venosos grandes, señoras con troncos venosos grandes, y les preguntas: ¿usted siente algo? No, yo no siento nada. Esos pacientes, pues lo mejor es dejarlos así y no tocarlos y no ponerse uno a hacer tratamientos de ese tipo. Y son pacientes que muchas veces, pacientes en buenas condiciones, con un terreno adecuado, son pacientes que se cuidan. Entonces, el hecho de que tengan ese sistema venoso dilatado por fuera, mientras ese paciente no le esté causando problema ese tipo de varices o no le esté causando fenómenos diferentes, entonces tampoco se justifica de que todos esos pacientes vayan a ser tratados. Hay que mirar el contexto del paciente para definir qué se hace. Entonces, después de que se hace la desintoxicación y se hace la limpieza, lo ideal es mantener esa lesión muy sana y muy limpia, quitar detritos. Generalmente lo que se hace es una limpieza con anestesia local porque es una zona muy dolorosa. Entonces se hace la limpieza y a medida que se hace la limpieza, pues el hecho de estimular esa zona hace que esa zona recupere. Si yo, por ejemplo, es una zona que tiene muy poca vitalidad y yo empiezo a estimularla, le hago como una especie de legrado a esa zona después se me va a recuperar y va a ser una zona que me va a
a recoger tejido de cicatrización, va a recoger sustancias que me sirven para ir recuperando esa lesión. La otra cosa importante es mantener esa lesión que no esté expuesta al medio, porque esa lesión se puede muy fácilmente infectar. Entonces yo les recomiendo a mis pacientes que cuando se vayan a bañar o algo, no deben exponerse al agua, entonces cubrirse muy bien esa zona para evitar que les caiga agua. Y la otra cosa es que no ser tampoco tan obsesivos en las curaciones con estos pacientes. Generalmente el tejido, cuando se empieza a recuperar, necesita su tiempo, necesita la formación de elementos que nos van a ayudar a ir cicatrizando esa úlcera. Entonces generalmente yo les recomiendo a mis pacientes hacerse curación cada 2 o cada 3 días con sustancias que verdaderamente nos sirvan para recuperar esos tejidos, no con lo que me está recomendando la amiga, con lo que le sirvió a doña María, con lo que le sirvió a la otra paciente. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque generalmente muchos de estos pacientes, como no les ponen cuidado muchas veces en su EPS, como son lesiones tan crónicas, entonces ya las recomendaciones que reciben es de la gente de la calle. Entonces mucha gente les recomienda, no, échese esto que a mí me sirvió, échese la otra cosa, échese la panela, échese la miel. Son cosas que de pronto son muy buenas para unas personas, pero no para todo tipo de personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de recomendaciones, porque nos puede hacer mucho daño. Hay cremas, por ejemplo, que son muy buenas para un tipo de pacientes, pero para otras puede llegar a desencadenar reacciones alérgicas. Y el otro cuidado que hay que tener con eso es el famoso uso de los antibióticos, que la gente se echa terramicina, quiambramicina, cápsulas de ese tipo. Eso es malo, porque eso puede generar reacciones alérgicas y me puede producir a mí un mal mucho mayor. Entonces yo lo que les recomiendo a mis pacientes es: la úlcera no se le va a sanar porque usted se echa esto o porque usted se echa el remedio milagroso. No existe el remedio milagroso para la úlcera. Si yo no me trato antes, si yo no me desintoxico, si yo no me cuido, yo me puedo dejar inclusive esa úlcera sin echarme nada, Jorge. Yo me la puedo dejar solita y simplemente me la limpio todos los días con agüita oxigenada, con una solución limpia. Si no tengo con qué comprar, puedo hervir agua y le puedo echar caléndula, le puedo echar cualquier otra solución, pero lo principal es mantenerla limpia. Pero yo, mientras tanto, si yo hago de mi cuerpo y yo cuido mi cuerpo y yo me alimento bien, yo me cuido, yo hago los ejercicios, hago las terapias, seguro que no necesitas echarte nada y esa úlcera te sana solita. Es muy importante que ustedes tengan muy claro ese esquema general del tratamiento de la úlcera varicosa. Después de este corte de comerciales vamos a hablar de algunos métodos de intervención, si se hacen o no escleroterapias y más tratamientos, y el manejo de la actividad física y muchas más. Todo esto después de este corte de comerciales, hoy con el doctor José Fernando Calvo Londoño, médico cirujano, que se ha dedicado desde ya varios años a investigar, a tratar y a evolucionar estos pacientes con enfermedad varicosa y con úlceras varicosas. Ya regresamos. Ultra, jabón y crema, manejo perfecto para las manchas y pecas de la cara, cuello y manos. Bloqueador solar, nutritivo con vitamina E y despigmentante. Esta es alcachofa, de ella sale alcagraz. Y este es el hígado, y para él alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Un matrimonio indisoluble, Apis melífica y Árnica montana, el amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. ¿Es usted de los que lucha contra dolores de espalda y cintura, cálculos renales, afecciones del sistema urinario y reproductor, inflamación de la próstata y ovarios o cistitis?
Llegó Sara Cura, producto de la naturaleza al servicio del hombre. Sara Cura, en tiendas naturistas. Info 320-698-7010. Lo que es muy importante que ustedes sepan es que una úlcera varicosa no aparece de la noche a la mañana. Que detrás de la úlcera varicosa hay una enfermedad crónica con un estado de acidosis, como lo explicaba el doctor José Fernando Calvo. Y entonces, pues si es una enfermedad que lleva incubándose 5 o 4 años, pues no pueden pretender que en una o 2 citas con un médico se alivien. Y eso que explicaba el médico ahora es muy importante, es un proceso. Hay que reparar tejidos. Muchas personas se preguntarán, doctor José Fernando Calvo, si a estos pacientes con úlcera varicosa, complementario a todo lo que usted explicaba ahora de dieta y desintoxicación y demás, se le debe realizar también tratamientos de escleroterapia con la espuma o tratamientos para esas varices. Sí, Jorge, yo pienso que es lo ideal, es la pregunta pues la más importante, pues porque es que si nosotros tenemos una úlcera es porque hay algo que nos está martillando allí, ¿cierto? Hay algo que nos está molestando, hay algo que nos está generando. ¿Qué es lo que nos está generando la úlcera? Es el aumento de presión. Si yo tengo un sistema venoso dilatado, con una gran cantidad de sangre que me está haciendo presión sobre esos tejidos, que no me está, o sea, es tanta la presión, es tantos los elementos que tengo ahí, que no me van a servir como nutrientes ni como nada, sino que antes me están haciendo daño. Es como si, por ejemplo, yo utilizara para coger un ladrón, por ejemplo, me trajera todo el batallón para cogerlo. ¿Se imaginan el despelote que yo armaría tratando de coger un ladrón con todo el batallón y con todo el ejército, ¿no? Necesito solamente de pronto un buen policía o una buena persona que de pronto, o una buena inteligencia militar para cogerla. Entonces es lo mismo que está pasando dentro de las úlceras. Tengo un sistema muy perfundido con una presión muy grande sobre un sitio que me está causando ese problema. Entonces ese es el problema vital dentro de las úlceras. La úlcera se cura, con el tiempo se cura. Si se eche usted agua bendita, se eche pelos de araña, con el tiempo la úlcera se cura y usted al fin no supo ni con qué se curó. Se echó tantas cosas que no supo qué. Pero al cabo del tiempo vuelve nuevamente la úlcera y se forma. ¿Por qué se forma? Porque detrás tiene un sistema de presión muy aumentada, tienes unas varices súper dilatadas que están causando presión sobre esa zona. ¿Y cuál es la zona que queda debilitada? Pues ahí donde se formó la úlcera. Entonces se me vuelve a formar nuevamente la úlcera. Entonces no es que, como muchas de las pacientes llegan a creer, doctor, ¿será que a mí me hicieron un maleficio? ¿Será que yo tengo algo malo ahí? Y muchas veces llegan hasta a consultar con los brujos a ver qué pasa. No. Entonces esos pacientes idealmente se les realiza un ecodoppler, se mira cómo está ese sistema venoso profundo y claro, en ese tipo de pacientes lo ideal es tratar, disminuir ese flujo de sangre, ya sea con cirugía, porque esos pacientes se pueden operar, o sea, no necesariamente esos pacientes tienen que sanarse para ir a cirugía, no, esos pacientes se pueden operar de una vez y si esos pacientes se operan o se les hace escleroterapia en esas varices, en esas venas que están causando ese aumento de presión tan grande, esos pacientes van a mejorar rápidamente y esos pacientes generalmente no vuelven otra vez a hacer la úlcera. Y existen métodos de terapia también, como es la terapia neural. Yo puedo hacerles terapia neural a esos pacientes alrededor con procaína o con otras sustancias biológicas y existe un método ideal que lo tenemos precisamente en el parque médico, que es el ozono. Ustedes tienen que aprovechar y tienen que conocer sobre eso. Yo creo que ustedes han visto programas con el doctor sobre el ozono, los beneficios que tiene el ozono en este tipo de lesiones. Entonces, con eso se puede hacer igualmente tratamientos inyectando muchas veces el ozono alrededor de la úlcera o aplicándolo localmente con unas bolsas dentro de este tipo de lesiones, siempre y cuando pues esa lesión esté ya en buenas condiciones, se le hayan hecho ya los debridamientos y todos los tratamientos necesarios, pero efectivamente ese paciente o debe ser operado o se le puede hacer escleroterapia para evitar esa presión tan grande sobre esa zona. ¿Qué papel juega la actividad física en estos pacientes? Recuerda, Jorge, cuando nosotros estábamos en la universidad nos decían que esos pacientes había que acostarlos 2-3 meses y muchas veces rotamos por medicina interna y encontrábamos pacientes con unas úlceras grandísimas, con los pies levantados
eso ya no se usa, o sea, esos pacientes deben estar caminando, porque es que si esos pacientes acostumbrados a tener actividad, estos pacientes, pues si los acostamos, es lógico que de pronto vamos a disminuir el flujo de sangre y esos pacientes nos sanan rápidamente, pero esos pacientes apenas empiecen nuevamente a caminar, inmediatamente se vuelven a reproducir. Entonces lo ideal es que esa úlcera sane con actividad, o sea, esos pacientes deben tener actividad común y corriente. Yo les enseño a mis pacientes, les enseño a manejar sus vendas, les enseño a manejar sus curaciones, sus gasitas para que se las pongan, y en ese caso utilizar los vendajes, utilizar la media que disminuye la presión. Entonces esos pacientes deben continuar con su actividad, pero debes enseñarle a realizar sus movimientos, a realizar su actividad, porque eso nos va a mejorar el flujo hacia esa zona de elementos que nos van a ayudar a cicatrizar. ¿Cuáles son los factores desencadenantes para que una persona realice una úlcera varicosa? Pues los factores desencadenantes definitivamente hay que empezar desde la prevención, o sea, esos pacientes generalmente muchas veces tienen antecedentes anteriores o antecedentes familiares, y generalmente cuando nosotros hacemos la historia clínica de esos pacientes tienen el antecedente de sus papás, de sus mamás, y generalmente casi que el 70-80% de esos pacientes nos relatan que dentro de la familia ha habido antecedentes de ese tipo. Entonces yo les aconsejo a ese tipo de pacientes que deben hacer prevención y deben cuidarse mucho. Ese tipo de pacientes la prevención ideal muchas veces es caminar, hacer ejercicio, hacer actividad. La otra cosa es el calzado, Jorge. Yo soy de las personas que pienso que el calzado debería ser formulado, porque es que uno ve, por ejemplo, sobre todo en las mujeres, ese tipo de calzado que ellas usan, que son calzados pues que se ven muy bonitas y en ocasiones es ideal para ellas, pero muchas veces no cumple las normas que deben realizarse. Entonces eso genera cambios dentro de la presión de las extremidades inferiores y nos lleva a producir ese tipo de lesiones. Entonces eso puede ser también uno de los factores desencadenantes. Y lo otro, generalmente muchas veces son los traumas repetidos sobre esa zona que nos pueden desencadenar ese tipo de lesiones, o alguna lesión a nivel de la piel que puede ir produciendo inflamación de esos tejidos, y lo que expliqué antes, o sea, la congestión, los malos hábitos alimenticios, eso puede generar ese tipo de lesiones. Y el trabajar muchas horas de pie. Tampoco, Jorge, o sea, eso es una equivocación y hay muchos mitos respecto a eso. El trabajo de pie hace daño, pero cuando yo permanezco en una sola posición. Por ejemplo, vos como cirujano que te metes a un quirófano y estás 8 o 9 horas operando en una sola posición, en ese caso sí es muy riesgoso, y en ese caso tienes que tener mucho cuidado, y lo ideal es que utilices medios de compresión o calzado adecuado para ese tipo de actividades. Pero si yo voy a estar en movimiento, porque mucha gente me dice, doctor, pero es que yo trabajo, por ejemplo, en un restaurante y me la paso todo el día de pie. Sí, te la pasas todo el día de pie, pero te estás moviendo por toda parte. Entonces lo que hace mucho daño, Jorge, es la posición en una sola parte. Por eso generalmente la mayoría de mis pacientes que yo veo con úlceras varicosas, con varices, son en primer lugar las modistas, Jorge. Las modistas se sientan en una máquina a coser 18, 15, 16, 18 horas sentaditas ahí en esta posición, Jorge. Entonces yo doblo mis piernas, claro, entonces ese genera este arco, aquí hace que se me empiece a acumular. Y el de la ingle. Exacto, el de la ingle, igual, es importantísimo. Por eso tú has oído hablar de la famosa muerte súbita de las personas que viajan en el avión, y ya las grandes compañías aéreas tienen unas medias que te las venden muy baratas, son desechables, tú te las pones precisamente en esos viajes largos que vas a permanecer mucho tiempo, porque en un avión no tienes casi ni oportunidad de estirar tus extremidades, se generan trombos dentro de ese tipo de venas, y eso desencadena aumento de presión, y muchos pacientes se encuentran que se mueren o generan fenómenos de infartos o alguna cosa. Entonces esa inactividad precisamente es lo que genera las úlceras, y es lo que genera un terreno ideal para la formación de este tipo de lesiones. ¿Es el cigarrillo y el licor un factor
predisponente para las úlceras. Uy, sí, es que el cigarrillo y la nicotina, igual con las muertes que produce a nivel de pulmones, igual en las arterias y en las venas. La nicotina tiene un efecto vasoconstrictor bien grande que ejerce daños muy grandes a nivel de la circulación. Igual el alcohol por el mismo daño directo sobre el endotelio y por el mismo daño que tiene a nivel del hígado, entonces genera ese tipo de lesiones, genera congestión y nos puede generar ese tipo de problemas. Si hay factores hereditarios, familiares para tener este tipo de problema, vamos en estos minutos a hablar unas recomendaciones de cómo podemos prevenir, cómo podemos evitar. Ya acabo de hablar del licor y del cigarrillo. Hemos hablado de actividad física, pero ¿qué otros consejos? Según toda la experiencia, porque creo que usted es el hombre que más problemas varicosos ha tratado en el eje cafetero, ¿qué otros consejos nos puede dejar usted hoy para que las personas prevengan, que no lleguen a un estado como veíamos en estas imágenes? Hay otra de las cosas, Jorge, que yo le recomiendo a mis pacientes, y es que pues, la gente tiene... bueno, vos te acordás en la antigüedad, por ejemplo, la gente cuando el campo llegaba, el papá de trabajar todo el día en el campo y llegaba a su casa y metía los pies en una ponchera con agua, con sal, sí. Eso es bueno, ¿cierto? Lo digo pues para utilizarlo en esa forma, pero ya por ejemplo el calor sí hay que tener mucho cuidado con eso. La gente generalmente se hace baños de muchas cosas en las extremidades con calor. No, el calor no es muy recomendable en ese tipo de personas, no es muy recomendable en los pacientes con ese tipo de lesiones, porque el calor genera vasodilatación. Al generar vasodilatación puede producir lesiones, igual produce irritación. Entonces yo les recomiendo a mis pacientes que se hagan fricciones con hielo o con agua fría. Sí. Perdón, yo le interrumpo antes de que se nos acabe el programa, un motivo frecuente de consulta. Tengo que sacar los pies de la cama porque no tolero el calor en la planta del pie y ponerlos en la baldosa. Eso nos lo consultan a diario. ¿Este síntoma tiene alguna relación con la enfermedad venosa que estamos hablando hoy? Este síntoma tiene relación con la enfermedad arterial, Jorge, porque generalmente hay dos tipos de enfermedades y nosotros tenemos dos tipos de circulación, que es el arterial y el venoso. El problema venoso mejora cuando el paciente levanta las extremidades por encima de la zona del corazón y con eso mejora. Cuando el paciente tiene que sacar sus pies y quedarse con los pies abajo, es un problema arterial, porque la sangre arterial precisamente lo que hace es llevar la sangre desde el corazón hacia las extremidades inferiores y hacia todos los tejidos, y la sangre venosa la recoge. Entonces, si yo por ejemplo tengo que sacar mis pies porque los siento calientes, porque me están molestando, porque no tolero, y yo los bajo hacia el piso y con eso mejoro, eso nos indica que es una enfermedad de tipo arterial y ya tengo que pasar a investigar ya no mis venas sino mis arterias y mirar que de pronto esté haciendo una diabetes, que esté haciendo una enfermedad del colágeno o algún otro tipo de enfermedad. ¿Es la úlcera varicosa una enfermedad curable? Porque es que hay personas que nos llegan a consulta y me dicen, llevo 8, llevo 10, llevo 5 años o más años con esto. Está siendo más manejada, tiene realmente un tratamiento que pueda uno cerrar la úlcera varicosa. Claro, Jorge, y la úlcera varicosa tiene su tratamiento, y lo principal, como yo les digo a mis pacientes, o sea, no vengan cuando tengan la úlcera, pues ustedes saben ya manejar su úlcera. Son pacientes que tienen 8 o 10 años con la úlcera, yo les digo a mis pacientes, vengan cuando estén sanos. Pero muchas personas nos están viendo con úlcera, igual. Ah, bueno, igual, pero lo ideal sería que ellos vinieran, exacto, la prevención. Entonces, como yo les digo a mis pacientes, no, cuando usted ya sabe manejar, yo le digo, muchas veces, Jorge, le hago la lista, te voy a formular eso. Ah, no, doctor, eso lo he tomado yo toda la vida y me he echado eso toda la vida. Esto también. Entonces uno no encuentra muchas veces con estos pacientes. Entonces yo les digo, bueno, le voy a hacer el manejo, pero usted debe venir es cuando esté sano. O sea, usted debe consultar a su médico siquiera 2, 3 veces al año para que le haga una prevención, le haga un tratamiento sobre esa zona donde usted tuvo su úlcera para evitar que se le forme. ¿La terapia de quelación es otro complemento? Ideal, pues sí nos va a servir mucho y los pacientes con eso se van a recuperar y deben estársela haciendo frecuentemente. O sea, no es que yo me haga una terapia y nunca más, no, es que es un paciente que debe cuidarse toda la vida por eso. Yo hice estas preguntas para que ustedes entiendan que esta es una enfermedad que necesita de un manejo interdisciplinario.
Y yo siempre insisto que si algo tiene que liberarse el médico es del egoísmo médico. Es decir, sabemos que necesitamos el de ozono, el de la quelación, el que utiliza un producto homeopático, el que utiliza un producto de electroacupuntura, el que hace la terapia con las venas, todo. Lo importante es que quien dirija el manejo de ese paciente, en este caso hoy que tenemos de invitado al doctor José Fernando Calvo, conozca todas esas terapias que al paciente se le puedan ofrecer, porque cuando el paciente va y le dice al médico, es que yo ya me he dicho esto y esto, uno sabe que hay otras muchas más posibilidades, porque la medicina es muy amplia y los tratamientos también lo son. Yo quiero agradecerle al doctor José Fernando Calvo Londoño por estar con nosotros. Este es un tema que tiene muchísimas preguntas. Yo les quiero dejar a ustedes el teléfono del Parque Médico, que es el 330-3975. En el sector de La Pradera, en Dos Quebradas, a media cuadra de la iglesia, 330-3975. Y en Megacentro Pinares, también en el consultorio del doctor José Fernando, el teléfono es 311-6125 y el celular es 312-287-6758. Bueno, por lo menos también da el celular. Médico, muchas gracias. Gracias a ustedes, y lo que acaba de decir el doctor es muy sabio. O sea, esto no es una patología de nadie, no es una patología del fleólogo, esto es para trabajarlo en conjunto con un grupo interdisciplinario, y ténganlo por seguro que se van a mejorar del todo. Muchísimas gracias, y a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. No olviden remisión a las 11 de la noche. Feliz noche, y no olviden revisar en YouTube, también están todos estos programas buscando Jorge Enrique Rojas, o nos pueden estar escribiendo a nuestro correo electrónico. Feliz noche. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.